Y bueno, eso es lo que llevo haciendo los últimos 3 años y es integrando la banca tradicional con el mundo digital de criptomonedas en la región. ¿Qué productos vienen? ¿Cómo estoy viendo el mercado? ¿Qué riesgos estoy detectando? Mi equipo y yo entendemos de la A a la Z cómo funciona todo. El cliente tradicional sigue en el legacy y estamos en el proceso de migrar al cliente tradicional. Llevan años haciendo esto y tienen millones de clientes y han sido unicornios. Hola a todos y todas, muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bit a Bit, el podcast de Digital Asset Hub, donde conversamos con las personas que están impactando, desarrollando, obviamente, el ecosistema de activos digitales en Latinoamérica, enfocada específicamente en negocios. Para aquellos que quizás nos están escuchando por primera vez, siempre recordarnos, ¿cierto? Mi nombre es Cristóbal Pereira, fundador y director ejecutivo de Digital Asset Hub, y me acompaña también Nico Jaramillo, quien es CEO de Arch. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Cristóbal. Entusiasmado de nuevo con este episodio. Vamos a hablar de uno de los casos interesantes, creo yo, de la región, así que muy expectante. De todas maneras, pioneros en la región, como bien saben, hoy día tenemos a un gran invitado, quien es Gabriel Campa, Head of Digital Assets de Tower Bank, un banco con más de 50 años de historia basado en Panamá, quienes han sido el primer banco crypto-friendly desde hace ya 2022, que se denominaron el banco crypto-friendly. Así que, por supuesto, conocer lo que ha sido la historia, la experiencia, la visión de Gabriel en la industria bancaria y la conexión con los activos digitales. Un muy interesante episodio que ya vamos a invitar a Gabriel rápidamente. Antes, agradecerles rápidamente a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast, como lo es BitGo y Orionex. Más información la pueden encontrar en la descripción de este episodio, de este video. Y recordarles también, si les parece interesante, dejarnos su like, compartirlo y suscribirse tanto a nuestro canal de YouTube como también a Spotify para que puedan estar al día de todos estos espacios de conversación que mantendremos durante, esperemos, mucho tiempo aquí en este podcast Bit a Bit. Sin más preámbulos, entonces, damos la bienvenida a Gabriel. Gabriel, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Cristóbal, hola Nico, un gusto siempre. Todo muy Hola, bien. Gabriel. Gracias por estar acá. Sí, A un ustedes por la gusto como invitación. siempre. No, muchas gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que eres un hombre bastante ocupado, llevo un ratito ahí persiguiéndote para tener, así que tenemos que aprovechar al máximo este espacio. Y bueno, para las personas que no te conocen, rápidamente si nos puedes comentar quién es Gabriel, cómo llega a este mundo de activos digitales y por supuesto cuál es su rol hoy día en este espacio de activos digitales y Tower Bank. Bueno, soy Gabriel Campa, Head de Activos Digitales para Tower Bank en Panamá. Eh, Todo esto nace, yo conozco de cripto hace mucho tiempo, pero donde realmente me metí fue en la pandemia. Como todo el mundo en su casa no tenía nada que hacer, y me puse a ver YouTube y a ver los mineros y empecé a descubrir un mundo interesante. Dediqué a la minería un tiempo. em, y empecé a entender realmente este mundo y lo diferente que es a lo que como normalmente conocemos las cosas. Y a finales del 2021, más o menos, el banco estaba en su plan estratégico, viendo los próximos 10, 15 años del banco, y el banco descubrió que estaban trabajando con criptomonedas. Yo siempre he tenido una conexión con el banco, trabajaba para otra empresa del grupo, y me trajeron para liderar el negocio de cripto para el banco. ¿Con qué estrategia? No la teníamos muy clara todavía. Eso nos tomó un par de meses tenerlo claro, pero primero fue tratando de entender las necesidades del usuario, ¿verdad? Ya cuando entendimos las necesidades del usuario, que ahí fue donde conocimos a Cristóbal, porque algo que nosotros éramos fiel creyentes es que vayamos a los que llevan años haciendo esto, entendamos sus necesidades para ver cómo podemos integrar el banco con este mundo. Y bueno, eso es lo que llevo haciendo los últimos 3 años y es integrando la banca tradicional con el mundo digital de criptomonedas en la región. Excelente. Quizá antes de lanzarnos para que nos cuente cómo ha sido el camino
Y finalmente, ¿cuáles fueron esas necesidades que comenzaron a cubrir? Cuéntanos un poquito quizás cómo fue ese proceso más estratégico y internamente, eh, qué tan fácil, qué tan difícil fue lograr que el banco se moviera a prestar servicios o definitivamente eh, convertirse en un banco crypto friendly, sobre todo pensando en que hoy día yo me imagino que hay muchos de tus, eh, no sé, competidores o otros bancos en el mundo, sobre todo Latinoamérica, que están pasando por ese proceso. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue. Mira, a diferencia, y esto es una conversación que siempre tengo con heads de activos digitales en diferentes bancos alrededor del mundo, y siempre tenemos la misma pregunta: ¿cómo lograste integrar eso en el banco? Y la gran mayoría de los bancos con los que he conversado son personas dentro del banco que han contratado a un nivel medio, o a un seniority como para explorar, pero con ese, vamos a ver si lo hacemos, ¿verdad? Vamos a estudiarlo. Y les ha tocado de abajo hacia arriba convencer al CEO, al presidente, a la junta directiva de integrarse en este mundo, al equipo de cumplimiento, al equipo de riesgo, al equipo de ciberseguridad. A diferencia con nosotros, la directriz vino de arriba, ¿verdad? A mí quien me contrata es el presidente del banco, y el presidente del banco y el CEO del banco querían hacer esto en el banco, ¿verdad? So, la directriz vino de arriba hacia abajo, me dieron instrucciones claras de lo que se quería y lo construí con ellos de la mano, ¿verdad? Esto lo construimos juntos, porque yo no soy banquero. Entonces, no, ellos me ayudaron y me guiaron y me ayudaron a construir esto y diseñar todo esto. Y la parte del éxito fue integrarme rápidamente con los equipos. Y sí, me integré rápidamente con el equipo de cumplimiento, me integré rápidamente con el equipo de riesgo, con el equipo de negocios, con el equipo de tecnología del banco. Y lo otro fue ponerme en sus zapatos, ¿verdad? Yo tengo el mismo conocimiento que tiene mi VP de cumplimiento en lo que es cripto. Entonces, todas las soluciones que estoy integrando en Ikigi, que es nuestra plataforma, vienen con cumplimiento de nacimiento, ¿verdad? Desde el diseño tecnológico. Y eso les da mucha tranquilidad. Igual con el equipo de riesgo, lo mismo. Hablamos del mismo lenguaje y lo diseñamos en conjunto. Igual que el equipo de legal, igual que el equipo de negocio, aunque a una diferencia que ha ocurrido en los últimos meses, que ahora yo tengo un equipo de negocio que me reporta directamente a mí, independiente al resto del banco. Y lo otro que se hizo muy diferente es que se creó un equipo tecnológico que me reportaba directamente a mí. Entonces yo operaba como una fintech dentro del banco y poco a poco se fue integrando. Pero esa fue la gran diferencia. Las instrucciones vino de arriba y me integré rápidamente con los diferentes equipos y en verdad entender las necesidades, que ahora lo que hago yo es anticiparme a sus necesidades y traerles soluciones antes de que los problemas ocurran, ¿no? Buenísimo. Y una pregunta más sobre este tema. ¿Qué vio el presidente y el CEO para decir, oye, empujemos esto? O sea, ¿qué estaban buscando? ¿Qué oportunidad ven? ¿Lo están haciendo por una amenaza? ¿Lo están haciendo por una oportunidad? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo diría que ambos, amenaza y oportunidad. Amenaza porque el modelo bancario tradicional está exhausto, ¿verdad? Todos los bancos llevamos años haciendo lo mismo y compitiendo por tasas de interés, eh, y los sistemas están cambiando. Y sí, hoy en día tú puedes mandar dinero con criptomonedas alrededor del mundo sin ningún intermediario. Entonces, esa es una razón y la otra es la oportunidad de negocio. Y sí, es un negocio muy rentable, si lo haces bien, muy seguro. eh, Era un hueco que había en el mercado, que bueno, todavía hay, y sí, todavía la banca está empezando a adaptarse a esto y entender esto y a reconocerlo como un negocio más. Y eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, a una diferencia de lo que estábamos escuchando hace 3 años, a lo que estamos escuchando hoy con regulaciones, bancos que están cambiando su lenguaje completamente. Yo creo que es muy bueno para el mercado, ¿no? Y lo estamos viendo en los precios de Bitcoin y las demás
los demás proyectos. Oye, Gabriel, siguiendo en esa línea de proceso de estratégico, visión del presidente, el CEO, mandato, contratar a Gabriel, armar todos estos equipos de trabajo, empezar a comunicarse internamente. En ese proceso, claramente, en tu rol, tenías que identificar un cliente interno, ¿no? Un cliente a quien principalmente servirle, en el sentido de que tenías compliance, riesgo, operaciones, tecnología, negocio, ¿no? Entonces, hay varias partes y piezas dentro de un banco que obviamente uno, al no ser banquero, como tú lo mencionaste, entra en un mundo totalmente desconocido. Y ahí me gustaría saber quién era tu principal mandante o cliente. Ahí es más, y eso es como lo que uno ve de afuera, ¿no? Es cumplimiento, es el área legal el que realmente dicta de algunas maneras lo importante que tiene que estructurarse esta nueva unidad de negocio con el objetivo de que luego tecnología se desarrolle, riesgo, etcétera, o es una combinación de las partes y piezas por igual. Eso me gustaría saber, y añadiendo una pregunta a eso es, ¿cómo fue luego el trabajo con tecnología? Porque los bancos hoy día, si bien quieren hacer esta integración, se dan cuenta de que miran internamente y se dan cuenta que tienen tecnologías que están hoy día absolutamente obsoletas para poder integrarse en activos digitales y tienen que hacer toda una reestructuración de su core bancario, que sabemos que eso es súper complejo y de largo plazo. Entonces, quiero hacer ese doble clic ahí, con esa experiencia tuya. Mira, yo creo que todas las partes por igual tienen una importancia muy relevante en el banco, a lo que es nivel legal, cumplimiento, riesgo, negocio, tecnología. Eh, Al final del día yo creo que era todo, pero también no solamente internamente, tengo al regulador, tengo a los bancos corresponsales. Sí, sí, al principio tuvimos que hablar con el banco corresponsal, tuvimos que hablar con el regulador, explicarles lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Al final todas esas partes se volvieron ese cliente interno y yo hablo con el regulador varias veces al año, hablo con los corresponsales múltiples veces al año. Casualmente ahora mismo estoy en un evento donde lo que vengo a hacer es hablar con los corresponsales y explicarles qué estamos haciendo, cómo veo las perspectivas del próximo año, qué productos vienen, cómo estoy viendo el mercado, qué riesgos estoy detectando. Y es esa transparencia que hemos tenido con todos, ¿verdad? Y lo otro es, habla mucho de la cultura del banco. Y la cultura del banco siempre ha sido como sí, ¿verdad? Todo problema tiene una solución y una solución correcta. Y la cosa es meterse de lleno a buscar esa solución correcta. ¿Vamos a cometer errores en el camino? Sí, pero siempre hay una manera correcta de hacer y encontrar esa solución. Dijiste, y a propósito de lo último que acabas de decir, dijiste a la pasada de que si es que esto se hace bien es muy seguro. Eh, y yo creo que la mayoría de los bancos creen lo contrario, digamos, de que esto es como el Far West. Eh, ¿Qué significa hacerlo bien y qué diferencias de seguridad ves tú para decir que esto podría ser muy seguro, digamos, o tan seguro como el sistema tradicional o incluso más seguro que el sistema Ok, tradicional? ahí me voy a la pregunta anterior de Cristóbal, que era lo de la tecnología, ¿verdad? Y esos sistemas legacies que hay que modernizar. Y Cristóbal dijo muy clarito, y sí, modernizar un core bancario toma años, es muy complejo y muchos fracasan por lo complejo que es. Y ahí lo primero fue escoger una tecnología. Primero de todo, decidimos construirlo in-house, ¿verdad? Todo se construyó en casa. Y eso es parte del éxito de hacerlo bien, porque mi equipo y yo entendemos de la A a la Z cómo funciona todo, cómo se mueve cada pieza, qué está conectado, qué políticas cumple, qué lógica tiene detrás. Y entonces escogimos una tecnología que se puede conectar a lo que sea, legacy o futurístico, y entonces comenzamos conectándonos a lo legacy y ahora estamos conectados a lo moderno, ¿verdad? Entonces todos los clientes de Ikigi están en el core moderno. El cliente tradicional sigue en el legacy y estamos en el proceso de migrar al cliente tradicional. Todos los servicios, sí, el banco ya estaba en un plan de modernizar. Lo que se hizo fue modernizar al ritmo que lo requería Ikigi.
específicamente en productos de Ikigai. Y eso también lo simplificó, lo agilizó y nos permitió ahora, ¿cómo me voy a hacerlo bien? Entendemos cómo funciona muy bien esto, tenemos controles a nivel de cumplimiento, de antilavado de dinero, verificamos las billeteras antes de enviar las criptos, verificamos la billetera antes de depositar las criptos. Es decir, aplicamos reglas tradicionales de cumplimiento en un mundo digital que al final del día lo que hemos detectado es que las reglas actuales son viables para entrar en este mundo. No hay que reinventar la rueda. ¿De que se puede mejorar? Sí, se puede mejorar un montón. ¿Los voy a agarrar a todos? Quizás no. Pero en sí, si lo haces bien, si entiendes bien cómo funciona esto, si aplicas las tecnologías correctas, pues al final del día todas las tecnologías son similares, ¿verdad? Es como usas la tecnología. Por ejemplo, nosotros usamos Chainalysis. Chainalysis no te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Simplemente te da la información y tú tomas decisiones en base a la información que te dan, ¿verdad? Y eso es hacerlo bien. Es decir, aplicar la solución y analizar y tomar decisiones. Pero también existen muchos falsos positivos. Entonces, muchas veces en sistemas digitales automatizados, es no. Y simplemente va, no, y ya, y lo dejan ahí. No, nosotros revisamos cada alerta y nos aseguramos que si es un falso positivo, no es un falso positivo, porque al final del día llevamos mucho tiempo fuera de un marco regulatorio a nivel del mundo, pocas empresas reguladas viendo esto, que las posibilidades de encontrarte con un falso positivo son altísimos. Y por ejemplo, hace un par de semanas hicimos un análisis de nuestro sistema y con todo lo que hemos hecho vamos a hacer una reducción ahora mismo como 84% de los falsos positivos. Y sí, hacer una reducción de falsos positivos de 84% es un impacto muy alto a mi equipo de cumplimiento. Claro. Ya volveremos rápidamente con nuestro episodio. Antes, déjame compartirte rápidamente unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este espacio de conversación. BitGo es el líder global en infraestructura para activos digitales, ofreciendo custodia regulada, wallets, staking y servicios de liquidación. Desde 2013 ha permitido a miles de instituciones y millones de usuarios operar de manera segura en el mercado cripto. Con presencia en todo el mundo, BitGo es el mayor custodio independiente y proveedor de staking del ecosistema. Para conocer más, visita su página web bitgo.com. Las criptomonedas no solo están subiendo de precio, están transformando la manera en que el mundo se mueve. Y las empresas lo están entendiendo. Con Orinex Business puedes gestionar grandes volúmenes de pagos con stablecoins y con la ayuda de un ejecutivo que lo hace sencillo por ti. Haz crecer tu empresa con el servicio OTC de Orionex y opera todo desde una sola plataforma. Descubre más en orionex.com. Sí, y ahí entonces, ya con todo este proceso de integración, desarrollo, años de trabajo, ¿no? Se denominan 2022 Banco Crypto Friendly y empieza todo un trabajo de construcción de lo que hoy día finalmente es Ikigai, una solución, ¿cierto? Para personas, ¿cierto? Que quieran operar en este mundo de activos digitales con un respaldo de un banco por detrás. ¿Cómo ha sido cómo fue ese proceso de construir esta solución y cómo han visto desde que se lanza hasta hoy la recepción de esta solución, siendo la primera que, de nuevo, un banco lanza a el ecosistema cripto B2C, considerando de que todo este ecosistema cripto venía del lado más, llamémoslo así, CryptoPunk, de no más banco, de que tenemos todo un sistema de autocustodia y aparece un banco con una solución cripto. ¿Cómo ha sido eso? Me gustaría conocer esa Mira, experiencia. algo que he aprendido con el tiempo es que cripto, la naturaleza de Bitcoin, todo eso no se diseñó para reemplazar a la banca. Se creó para ser un parte de ello, ¿verdad? Al final del día lo que trae Bitcoin y blockchain y cripto le devuelve el control al usuario final. Pero no significa que se van a ir 100% por ahí. Lo que significa que ahora el usuario tiene una opción adicional, una opción descentralizada, una opción donde no los pueden encerrar. A decir, las reglas son estas y lo único que puedes hacer es esto, ¿verdad? Pero la percepción, y yo me acuerdo
en el 2022, cuando el banco se anunció que éramos un banco crypto-friendly, que era cuando en Panamá se había rechazado la ley de cripto, el presidente y la asociación bancaria se habían declarado en contra de cripto y nosotros salimos a decir que éramos crypto-friendly. La recepción de la comunidad fue, qué bueno que ahora hay un banco y todo fue cómo nos ayudaban a crecer, cómo nos ayudaban a hacerlo bien, cómo nos enseñaban, cómo aprendimos y cómo trabajamos de la mano. Y la recepción ha sido muy buena en sí. eh, Nosotros, fue un proceso de construcción. Primero nos declaramos Banco Crypto Friendly, donde le permitíamos a los clientes depositar los fondos relacionados a cripto en el banco. Después creamos el riel de off-ramp, donde podías convertir tus USDTs y USDCs a dólares. Después habilitamos el on-ramp, después habilitamos la compra de Bitcoin, la compra de Ethereum. Y en abril del 2025 lanzamos Ikigi, que ahora le trae esa solución a las manos del usuario, donde pueden comprar y vender criptomonedas, USDT, USDC, Bitcoin y Ethereum, venderlas en segundos de dólares a cripto, de cripto a dólares, y les permite hacer transferencias por cripto. Eso es open loop, puedes enviar cripto a cualquier billetera, sea custodia propia o exchange, donde gustes. Y después te da el lado financiero tradicional, donde te da una cuenta de ahorro que te paga el 4% en dólares anual. Viene con una Visa débito que puede y una Mastercard débito que puedes usar en cualquier parte del mundo. Te da acceso a Swift. Y sí, es un producto completo. Y lo otro, que es lo que más le está gustando a la gente, que tenemos un piloto andando ahora mismo, pero en las próximas semanas, bueno, este video sale, ya cuando salga este video, ya el producto va a estar lanzado, que son los préstamos garantizados con Bitcoin. Wow, primicia. Ok, Excelente. préstamos garantizados con Bitcoin, 50% loan to value. Pagas 10%, creo que son como 10.5% de interés anual, donde puedes pagar los intereses adelantados, mensual, trimestral o al final. Es decisión del cliente cómo lo paga. Antes que JP Morgan. ¿Cómo? Antes que JP Morgan, digo. Antes que JP Morgan, sí. Fuimos el primer banco en lanzar un producto como este. Y al final del día, ahora que JP Morgan lo está haciendo, habla de lo que es Bitcoin, ¿verdad? Que es la reserva de valor. Es el mejor lugar para uno conservar su valor de dinero. Y para nosotros como banco sí, yo soy muy franco, yo prefiero 10,000 veces prestar sobre Bitcoin que prestar sobre un carro, prestar sobre una casa, Absolutamente. Sí. ¿verdad? Y al final del día elimina la fricción al usuario, porque hoy en día si vas a pedir plata prestada para un carro o una casa, tienes que diseñar cuánto ganas. Es un proceso larguísimo, toma varios días. Con Bitcoin, y no te echo cuento, y sí, te va a tomar no más de 5 minutos pedir un préstamo garantizado con Bitcoin. ¿Ok? Y lo vas a poder recibir en USDT, USDC más adelante y en dólares. ¿Verdad? Entonces, y me pongo el escenario, un ejemplo que me encanta usar es, imagínate un muchacho recién graduado de la escuela, su papá, su mamá invirtió en Bitcoin hace mucho tiempo, le regaló un Bitcoin y quiere ir a pedir un préstamo. Bajo un mecanismo tradicional, ¿me puedes explicar a qué muchacha de 18 años un banco le va a prestar dinero? No, ninguno. Muy Absolutamente. difícil. Se van a tener que ir a una financiera o una fintech donde sí le van a prestar dinero para unas tasas exorbitantes, ¿verdad? Y las tasas, yo creo que he escuchado 20, 30, 35% que cobran estas empresas. Aquí va a llegar su Bitcoin, los deposita y a los 5 minutos tiene la plata en su cuenta. No, está buenísimo. Qué bueno tener ese anuncio. Ahora, en esa línea, algo que para ti es tan evidente, y para nosotros también, ¿por qué crees que no es tan evidente para el resto de la banca? Mira, la banca es lenta. La banca es lenta para modernizar. Siempre lo ha sido. También la banca
altamente regulada, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, hay ciertos bancos que llevan años trabajando en productos con cripto y con blockchain, solo que la regulación no les permitía trabajar con ello o ofrecérselo a sus clientes, pero que no es que no lo querían hacer. Por ejemplo, este producto de préstamos garantizados con Bitcoin y Ethereum que está lanzando JP Morgan, llevan años diseñándolo y construyéndolo. Eso no fue de la noche a la mañana que lo construyeron. Entonces, estaban esperando el momento oportuno. Y lo otro yo diría también es, por mucho tiempo hemos escuchado que cripto es para el criminal, para el terrorismo, para el narcotráfico. eh, y es verdad, ocurre ese tipo de actividad en cripto, pero también ocurre en el efectivo, ¿ok? La única diferencia es que las criptomonedas son trazables y puedes ver su procedencia y su destino. Entonces, esa mala fama, esas noticias negativas, normalmente lo negativo hace más ruido que lo positivo, ¿verdad? Entonces, tú le preguntas a la gente y eso es lo primero que piensan. No, eso es para la actividad ilícita. Lo otro es, algunos pensaban de que era una amenaza y trataban de bloquearlo lo más posible, de diferentes razones, pero ya muchos están cambiando, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, nosotros fuimos el primer banco en la región de declararse banco crypto-friendly y el primero en Panamá. Hoy tienes a un banco estatal que está lanzando productos de criptomonedas. Mm. Hay otros 2 bancos que yo sé que están analizando esto y sí, ya están empezando poco a poco pero que un banco estatal esté lanzando un producto de criptomonedas, y sí, ya eso manda un mensaje claro en qué dirección va esto, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que también, bueno, Panamá, Colombia, Perú, ahora hace poco, Argentina, también están haciendo estudios, análisis. O sea, claramente hay que decirlo, ¿no? O sea, el anuncio que hizo Tower Bank 2022 ha hecho que se acelere quizás esta integración y de bancos hay que empezar a moverse. Ya hay un banco en Panamá, hay un banco en Colombia, hay un banco en Perú, Argentina también ya están prácticamente listos. O sea, Brasil, no nos está vemos muy lejos. Brasil. Sí, Toda la banca brasileña está integrada al mundo cripto, sí, también. ¿verdad? Todos ahí están integrándose también. Entonces, ahí ahora mi pregunta es, ¿cómo están viendo? Porque con Iquique también han ido impulsando esto, no solamente en Panamá, sino que también en otros países. Han participado de varios eventos a nivel regional y recientemente también estuvieron en España participando de otro gran evento. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Cómo ha sido el cliente y dónde están viendo que más están usando, ¿no? O sea, si bien el banco está en Panamá, pero Iquique puede operar, entiendo yo, en cualquier parte, ¿no? Sí, mira, Iquique se diseñó para el mundo, ¿verdad? Perfecto. No se diseñó para el mercado panameño. Tenemos clientes alrededor del mundo, en toda Sudamérica tenemos clientes, en Europa tenemos múltiples clientes. Más, tengo hasta un cliente en Pakistán. Oh, wow. Un médico sin fronteras Ya. que opera en el Medio Oriente. Y sí, sí, tenemos clientes por todos lados y es un producto diseñado para nómadas digitales, para latinoamericanos, para europeos, es decir, personas que quieran tener esa conexión mundo tradicional, mundo cripto. Eh, y la recepción ha sido muy buena, la verdad. Hemos tenido un éxito, un gran éxito con el producto. Quisiéramos ir más rápido de lo que vamos, pero yo creo que parte del éxito ha sido el ritmo que hemos ido, ¿verdad? Lanzar país por país, poco a poco. Eh, Inicialmente hemos lanzado en Panamá y en Bolivia, porque Bolivia se dio una Bolivia oportunidad también. al principio, sí, Bolivia se dio una oportunidad muy increíble al principio de año y estábamos listos para entrar en ese mercado. Estamos lanzando, ya hemos lanzado
en Colombia, ya hemos lanzado en Argentina, y poco a poco vamos a ir país por país, pero ya la aplicación está disponible en más de 12 países en Centro Sudamérica, y vamos a ir por más, ¿verdad? Pero la recepción ha sido increíble, la comunidad nos ha apoyado, y vamos a seguir. Bueno. Y ahí, Ariel, en ese contexto también, tú ves que hay ciertas, porque obviamente tienes que ir cambiando, manejando de la mano de lo que es lanzamiento con, me imagino, regulación. O sea, primero hay que entender la regulación en el país para ver si podemos lanzar o no, o que no nos afecte directamente, porque igual detrás está el Banco Panameño, que es el que obviamente por ahí el que tiene que cumplir su normativa y puede inclusive tener algún tipo de roce o choque con alguna regulación en estos otros países. No hay, me imagino, un trabajo en ese sentido previo a hacer estos lanzamientos. Sí, definitivamente. Al final del día somos un banco, somos una entidad regulada, y como te digo, tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces no puedo entrar a un país a lo loco y decir, no, aquí voy a... si eso para un banco, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Claro. Parte de nuestro éxito es nuestra reputación, ¿verdad? Y nuestra reputación como banco siempre ha sido hacerlo bien, cumplir con las normativas de cada país, con las regulaciones de cada país. Y por eso nosotros hoy en día, creo que todavía puedo decir esto, pero hoy en día nosotros somos el único banco autorizado por bancos corresponsales de mover dinero relacionado a criptomonedas. Y la razón de esto es porque siempre lo hemos hecho bien, hemos comenzado pequeño y vamos poco a poco. Es decir, estoy lanzando país por país. Lancé en Panamá en abril. En mayo, si no me equivoco, lanzamos en Bolivia. Y en noviembre hemos lanzado, octubre y noviembre hemos lanzado Colombia y Argentina. Y sí, ves la separación entre lanzamientos. Vamos poco a poco. Y eso eso es lo que nos ha permitido, eso ha sido parte del éxito. Y en esa línea, competir contra fintechs o criptos nativos que no tienen ese cuidado, digamos, ha sido muy difícil. El cliente valora el estar en una entidad regulada o una entidad bancaria como ustedes, o no ven esa diferencia quizás y el ir un poco más lento ha sido, no digamos un problema, pero una decisión que hace que la adopción quizás sea más lenta. Mira, por lo general, cuando se lo explicas al cliente, lo entienden y lo valoran, ¿verdad? Definitivamente las fintechs son mucho más ágiles, llevan más tiempo en esto, tienen menos restricciones, ¿correcto? De lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Tienen menos restricciones de entrar en los países, porque nuevamente las fintechs no están reguladas, los bancos sí están regulados. Em, pero te podría decir de que cuando lo explicamos bien, lo entienden y valoran mucho lo que ofrecemos. Y yo tengo una gran diferencia entre una fintech y nosotros, que es, nosotros somos un banco, nosotros tenemos dólares, llevamos años haciendo esto, estamos conectados al sistema SWIFT, es a tu nombre, ¿verdad? Que eso es lo crítico. Las criptos son tuyas. Y sí, algo que hemos hecho en el banco es, em, el banco no maneja criptos, el banco no tiene criptomonedas, el banco tiene una fiduciaria y esa fiduciaria es la que se encarga de administrar las criptomonedas y de comprar y vender. Y ese es el modelo que hemos aplicado, creo que es el mejor modelo a seguir. Ahora, don't get me wrong, es decir, la gran mayoría de las fintechs lo están haciendo muy bien, tienen excelentes intenciones y están llevando esto por una ruta. Sí, hay fintechs en todas partes, especialmente en Argentina, que llevan años haciendo esto y tienen millones de clientes y han sido unicornios.
en este mundo, ¿verdad? Eh, lo único es, y es lo que más me preocupa, ¿verdad? Es tener otro FTX, ¿ok? Mm, Y por eso también nosotros vamos lento y vamos poco a poco, porque nosotros no podemos fracasar, ¿verdad? Eh, ¿qué pasó con FTX? ¿Qué logró FTX? Lo que logró FTX no es perder dinero, porque el dinero, una buena parte se recuperó. Lo que logró FTX fue regulación negativa por muchos años, mm. ¿verdad? Y alguien cometer un error, eso es lo que va a traer. Regulación negativa y nos va a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, tampoco, es decir, hay tiempo, tampoco hay mucho tiempo, pero hay tiempo para hacerlo bien. Y una pregunta más sobre esto. Hoy es como unidad de negocio, ¿es una unidad de negocio rentable, un negocio del futuro? ¿Qué tan importante es Iki o Digital Assets para el banco en términos de su negocio tradicional? Em, es una unidad muy rentable, ha sido rentable desde el día uno, a pesar de toda la inversión que hemos hecho, y va a redefinir el negocio del banco. El banco va a Wow. seguir haciendo lo que hace, ¿verdad? La banca corporativa, la banca tradicional, pero va a redefinir lo que hace la banca y el banco. Por ejemplo, nosotros estamos permitiéndole a muchas empresas en Zona Libre de Colón, que se dedican a la importación y exportación, a operar con países donde es muy difícil accesar dólares. Y ahí estamos aplicando expertise que tenemos en la banca de negocios. Hemos hecho una alianza con Toyota, Crown y BYD en Bolivia, donde le hemos creado un sistema para que puedan recibir pagos en USDT. Pero a la misma vez, por atrás, les estamos financiando la operación. Entonces estamos haciendo una mezcla de banca tradicional con la banca del futuro. Poder recibir pagos en USDT para la compra de vehículos, pero a la misma vez por atrás financiándole su operación de importación de autos. Notable. Interesante. Oye, muy, muy interesante esos casos de uso que mencionas ahora último, Gabriel. Y mencionaste, hemos hablado harto del tema regulatorio, porque obviamente siendo una entidad regulada, hay que mirar con lupa de las distintas regulaciones. No sé si te ha tocado en todos estos países que ya están lanzando, tomar como partes y piezas, decir, ¿dónde hoy día ves tú que es más factible, viable lanzar productos basados en activos digitales en la región, en el mundo? O qué tipo de regulación tú dices, mira, estas regulaciones están muy bien hechas y están para que idealmente se puedan replicar o trabajar en base a eso, trayéndolas obviamente a su modelo también latinoamericano? Mira, yo diría que sí, países que tienen regulación de cripto: El Salvador, Brasil, Europa, Estados Unidos están en el proceso, Mm, Argentina está en el proceso. Eh, yo creo que entre todos esos países se pueden crear regulaciones para cada país, ¿no? Pero al final del día yo diría, no nos tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado regulación bancaria tradicional, solo que hemos agregado herramientas diferentes. Pero la regulación sigue siendo la misma, las reglas siguen siendo la misma. El mismo KYC, el mismo KYP, el mismo KYB, es decir, es exactamente lo mismo. Entonces, te soy franco, en Panamá no tenemos ninguna regulación cripto, pero como banco tenemos los mecanismos para aplicar las reglas correctas y hacerlo bien. Entonces, sí, en sí, nosotros seguimos muy de cerca la regulación en El Salvador, seguimos muy de cerca la regulación en Brasil, con MiCA y todo lo que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, em, porque al final del día va en esa dirección, ¿verdad? Y muchos países van a aplicar ese tipo de reglas. Y como una entidad regulada, somos los primeros que la vamos a tener que seguir, ¿no? claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Cómo visualizas
lo que sería Tower Bank en los próximos 5 años, dentro de lo que mencionaste al principio? Dijiste, bueno, 2020 aprendí de cripto, 2021 Tower Bank definió estratégicamente los próximos 10, 15 años. Estamos ya, diríamos, 5 años, 4 años ya por delante de ese 2021. Esa definición estratégica que planteó Tower Bank y la incorporación de activos digitales está siendo parte de ese planteamiento estratégico original, está tomando mucha más relevancia y ¿cómo lo ves entonces para los próximos 10 años de Tower Bank? Mira, yo te diría, te voy a decir el roadmap a corto plazo y después te voy a decir dónde veo al banco en los próximos 10 años, aunque antes se hablaba de planes estratégicos de 10 años, ahora estamos hablando de planes estratégicos anuales, ¿verdad? Mm, Y cuidado cada 3, cada 6 meses, porque el mundo está cambiando demasiado rápido. demasiado, sí. Entonces, hoy en día tienes el on and off ramp y la conexión con la banca tradicional, ya tienes los préstamos garantizados con Bitcoin, vamos a conectarnos a más redes, vamos a habilitar más tokens. Si al final del día la perspectiva que yo tengo y como yo veo el producto, em, el usuario tiene el derecho a invertir en lo que quiera invertir. Al final del día es do your own research. Eh, ah, yo lo he aplicado siempre, he perdido, he ganado. Creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Pero al final del día vamos a permitir que el usuario compre lo que quiera comprar, a excepción de ciertas monedas anónimas, porque al final, por temas regulatorios, no las podemos ofrecer, ¿verdad? Más redes, vamos a sacar un producto que se llama sobregiro dinámico, es decir, vas a tener una Visa débito, un Mastercard débito y vas a poder poner tu Bitcoin o otras criptos en garantía y accesar a liquidez inmediata para hacer una compra. No sé, imagínate, se te daña la nevera en la casa, tu esposa te ha dicho o compras la nevera hoy o duermes en el sofá, tú escoges, pero no te han pagado, no te ha llegado el salario o te dedicas a las bienes raíces y no has vendido la propiedad, vas a poder agarrar tu Bitcoin, ponerlo en garantía temporal, compras la nevera, pagas unos intereses por un par de días y cuando te llega el cheque, pagas ese sobregiro. Sí, imagínate que todo lo que puedas hacer con la banca lo vas a poder hacer con criptomonedas y yo creo que va a haber una sinergia muy, muy pegada, mundo tradicional, mundo digital. Bueno, muy Yo, buena visión. yo tengo una, Dale, sí, solo, dale, Nico. solo en tema como de roadmap, algo con DeFi o cripto e inteligencia artificial. ¿Están pensando algo en ese mundo? Ok, inteligencia artificial, ya estamos trabajando con inteligencia artificial, más hay un equipo dedicado a inteligencia artificial en el banco. Lo primero que estamos haciendo con inteligencia artificial es automatizar muchos procesos, mejorar la experiencia del cliente, agilizar los procesos de cumplimiento y documentación dentro del banco. Y DeFi, sí, DeFi es algo que quiero hacer. Más, creo que llevo años diciendo a Cristóbal que uno de mis sueños es poder conectar el banco a DeFi. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no lo tengo claro, pero sé que se puede hacer, ¿verdad? Y yo creo que va a ser parte del ecosistema. Está Buenísimo. muy bueno. Oye, una última pregunta, Gabriel, si bien mencionaste de que todo el desarrollo tecnológico lo hicieron in-house, imagino que igual dentro de todo tienen algunos proveedores relacionados con activos digitales, ¿no? Me gustaría Sí. saber cómo es ese stack tecnológico fuera de Tower Bank también. Mira, te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos múltiples proveedores de liquidez regulados en los Estados Unidos y en Europa, que nos proveen esa liquidez cripto y custodia de criptomonedas. Por ejemplo, la custodia está con un custodio certificado regulado en los Estados Unidos. Y lo otro es, tenemos Fireblocks también por detrás, ¿verdad? Como parte del stack. Y eso es lo que eso es lo que nos va a permitir llevarlo al siguiente nivel.
pero la lógica del negocio sí es nuestra propia, creada por nosotros. Ya las integraciones, sí, tenemos el core bancario, tenemos soluciones de inteligencia artificial, tenemos proveedores de liquidez regulados y custodios regulados en los Estados Unidos, y Fireblocks como parte del stack tecnológico para todas esas conexiones a DeFi, swaps, staking y todo lo que se puede hacer con cripto, ¿no? Buenísimo. Yo tengo una última, esta sí que es la última. Dale, dale. Sobre todo pensando en el resto del ecosistema, el resto de los bancos. Me imagino que varios deben de tocarte la puerta y te dicen, Gabriel, cuéntame tu historia, cuéntame tu receta. ¿Eso pasa? ¿Lo estás viendo cada vez más seguido? ¿Dónde te pueden encontrar, digamos, como para poder, digamos, esparcir esta buena experiencia? Mira, yo te diría, primero de todo me pueden conseguir en LinkedIn, es el mejor lugar para encontrarme. Y sí, se me han acercado varios bancos. No les doy la receta de la Coca-Cola, ¿verdad? Clase máxima. El 100% como lo he hecho, no se lo hemos dicho, pero sí lo hemos apoyado en las buenas prácticas, qué hacemos, qué no hacemos, cómo estamos viendo el negocio. Sí, sí lo hacemos. Al final del día, digo, como te digo, mi mayor miedo es que venga alguien y lo haga mal. Entonces, entre más ayuda les podamos dar para que lo puedan hacer bien, con mucho gusto. Hablo con el regulador constantemente, hablo con este banco estatal, me reuní no hace mucho para explicarles cómo hemos hecho, qué estamos haciendo, cuál es la mejor manera de hacerlo. Y bueno, también lo otro es que la tecnología que hemos construido en el backend está disponible. Sí, no es nuestra propia, sí, se la podríamos vender a otro para que ya tengan algo ya bastante adelantado. Buenísimo. Oye, nada, pues excelente espacio. Muchas gracias, Gabriel, por haber dedicado parte de tu jornada a tomar esta entrevista. Y bueno, también a Nico, por supuesto. Así que muchas gracias, Gabriel, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, gracias Cristóbal, gracias Nico. Gracias, Ariel, que estén muy bien. Lo estamos viendo y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y Spotify también para que estén al día de este espacio de conversación Bit a Bit. Nos vemos en una próxima edición de este gran espacio de comunicación. Nos vemos.